Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí de manera presencial, que sabemos el esfuerzo que implica, y también gracias a las personas que se están conectando online. Sabemos que hay muchas personas de otras islas que están muy preocupadas con esa temática también, y bueno, queríamos darles la oportunidad de que también pudieran asistir. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Oficina Acelera Pyme de Azotel. Hoy contamos con Iván Afonso y con Dayana Lamela, que se conectará de manera virtual, que son fundadores de I+D Abogados, y que nos darán las principales claves de este nuevo Real Decreto que obliga a los departamentos de recepción a realizar de una nueva manera del registro de viajeros, y que tanto está complicando la gestión del día a día de este departamento. Les dejo con Iván y con Dayana, que seguirá conectando cuando pueda. Y cualquier duda que tengan, pueden levantar la mano, les haremos llegar el micro para que también las personas que están online puedan escuchar las dudas. Seguramente muchas de las dudas sean compartidas y nos ayudemos unos a otros. Y bueno, para cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos, y espero que sea de provecho la jornada. Ya te dejo, Iván, a ti. Gracias. Buenos días a todas y todos. Antes de nada, pedirles disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido, algún problemilla técnico. Y bueno, a Dayana le surgió un imprevisto y haremos una presentación híbrida, entre comillas. Yo pues les resolveré las dudas desde aquí y ella se conectará para impartir parte de esta pequeña presentación. No sé, Dayana, si quieres comentar algo ahora antes de que arranquemos. Buenos días a todos y a todas, y esperemos que esta jornada les sirva para dar un poquito de luz a un tema que sabemos que hace meses que preocupa. Y bueno, vamos a comenzar. Empezará mi compañero Iván y luego yo ya retomo la presentación. Muchas gracias. Bien, pues vamos. Cuando quieras, Javi. Vale. Check-in y datos. El gran problema que se nos ha venido después del 2 de diciembre. Sí es verdad que poniéndolos un poco en antecedentes, somos abogados, vamos a tocar el punto de vista jurídico. Sabemos que el gran problema está siendo técnico, pero bueno, intentaremos resolverlo en la medida de lo posible y por lo menos aclararle la mayoría de estas dudas, ¿vale? Los objetivos principales de esta presentación, de este seminario, pues es un poco comprender en qué nos afecta esta normativa a los establecimientos hoteleros y a todos los establecimientos que tengan que cumplir con él. Así como conocer de buena mano cuáles son las obligaciones o las que tendremos que cumplir para, como fin último, evitar sanciones y no tener ningún problema añadido. Y el poder identificar los riesgos y las buenas prácticas que tendríamos que llevar a cabo para que no se produzca ningún tipo de problema y no derive en una sanción, porque al final, pues bueno, todo lo que tratamos de evitar es de que se nos presente pues, una denuncia, una inspección, etcétera, y el establecimiento no tenga ningún tipo de sanción. ¿Cuál es la principal importancia sobre este tema? Tenemos que derivarlo a la protección de datos. Esta norma es verdad que viene derivada de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tenemos que tener el foco siempre fijado en lo que es la protección de datos como eje clave dentro de esa gestión hotelera. Porque podemos tener sanciones desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Ciudadana, por no hacer esa comunicación de datos en tiempo y forma, no tener esos registros, etcétera, etcétera. Pero es que además la Agencia Española de Protección de Datos, si esto no lo hacemos de forma correcta, nos podrá sancionar, ¿vale? Nosotros un poco lo hemos desviado de ese camino también para que ustedes sepan de a qué riesgo nos exponemos en relación a esta materia. Hemos puesto ahí algunos mensajes, ¿no? Como sabemos, multas, sanciones por el incumplimiento, el impacto reputacional que pueda tener la organización porque se diga, que salga en prensa de que determinado establecimiento ha sido sancionado. Y ahí le hemos dejado el mensaje de, no, seguramente habrán visto la noticia, la Agencia Española de Protección de Datos sanciona a un establecimiento por pedir copia del DNI. Lo veremos más adelante. Pero quédense con ese mensaje, porque casi seguro que en algún momento lo hemos hecho. Pedir copia de ese DNI para poder posteriormente volcar los datos a esta plataforma de Blitz. Marco normativo, situación en la que nos encontramos ahora mismo. El temido Real Decreto 933/2021. Tenía que haber entrado en vigor en 2023, como saben,
Ha habido 2 prórrogas y el ultimátum, digamos, la última prórroga se extendió hasta diciembre de 2024. Este Real Decreto, en su disposición final segunda, lo que viene a señalar es que el Ministerio podrá desarrollarlo o modificarlo. Si hay que un intento de desarrollo o modificación, mejor, peor, no lo sabemos. Tenemos un proyecto de orden ministerial, la cual ha estado en plazo de exposición pública y a la que se le han presentado alegaciones. Han presentado alegaciones todo tipo de organizaciones, las más importantes ha sido la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos por un lado, y la COE a nivel España también ha presentado alegaciones sobre ello. Aún el Ministerio no se ha pronunciado. ¿Qué es lo que ocurre? De esa orden o proyecto de orden, de un borrador, aún no está en vigor. Lo que se pueda modificar aún no lo sabemos. Ojalá se escuchen todas estas alegaciones y se tengan en cuenta a la hora de desarrollar esa orden ministerial. Pero a día de hoy, ni las alegaciones han sido tenidas en cuenta todavía por cuestión de tiempo, ni esa orden es un documento definitivo, es un borrador. Lo que tenemos en vigor es el Real Decreto 933-2021. Bueno o malo, cada uno tendremos nuestra opinión. La mayoría opinaremos algo parecido, ¿no? Pero tendremos que cumplir con él. No nos queda otra. Según el Real Decreto, ¿cuál es el objetivo? Pues mejorar el control de los establecimientos de alojamiento por un tema de seguridad ciudadana. El Ministerio alega que pues, en los últimos años se han producido una serie de, ellos hablan de cifras de miles de detenciones a través de requisitorias, etcétera, para poder evitar temas de terrorismo, criminalidad, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha supuesto? Una mayor carga de trabajo para los hoteles y una grande. A mí me gusta llamarla burocracia técnica, porque al final, por un problema técnico, todo este enrollo de tener que recabar esos datos, pues se nos ha convertido en un auténtico infierno. Y bueno, como decía al principio, desde el punto de vista jurídico, ¿a quién afectaría? Como lo saben, hoteles, hostales, apartamentos turísticos, camping, alojamientos rurales, empresas de alquiler de vehículos, empresas de alquiler de barcos, también les afectaría. Pues todos ellos tienen que cumplir con ese registro. Volviendo un poco para atrás, lo que decía el Ministerio, por un tema de seguridad, por un tema de actualizar los registros de establecimientos alojativos, tenían alrededor de 65 años el modo en el que se hacía. Y desde hace 50 para vehículos, alquiler de vehículos. Pues bueno, el cambio habrá sido para mejor o no habrá sido para mejor, pero es en la situación en la que nos encontramos. Las obligaciones. Evidentemente, como sabemos, el registro de datos de esos viajeros o de esas personas que contratan el servicio y la comunicación a las autoridades. Como saben, hasta ahora se le comunicaba a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Cada uno tenía su plataforma. Ahora no, ahora se tiene que comunicar directamente al Ministerio de Interior. Excepto, esto es un dato, una curiosidad que les voy a, no sé si quizás les enfade o no, por el hecho de que estamos en Canarias, excepto País Vasco y Cataluña. Ellos siguen con su sistema de comunicación, País Vasco, Malarjancha y Cataluña, los Mossos. Ellos sí quedarían fuera de la aplicación de este Real Decreto. Otra de los problemas que ha traído, o que de las cosas que nos lo ha hecho más complicado, ese registro tiene que estar siempre firmado por el titular de los datos, siempre que sea mayor de 14 años. Si con menor de 14 años, pues de la persona que lo compra. Bueno, que es una de las cosas que antes... También tenemos un poco de ambigüedad en este caso, porque el Real Decreto nos dice que tendremos que hacer el registro cuando se haga el check-in o bien cuando se haga la reserva. Entendemos que cuando se hace la reserva tenemos que comunicarlo ya, porque lo único que nos dice es que en el momento que tú tengas los datos hay que comunicarlo. O sea, se hace una reserva que nunca se materialice, que no se lleve a cabo, pero hemos tenido la obligación de comunicarlo. Y nos dice que tiene que estar firmada, cosa que es totalmente incongruente. Pero bueno, es una de tantas... A mí me gusta ser lo siento, pero es que me gusta ser crítico con cómo se hace el desarrollo de las normas
en este país y hay muchas cosas que se quedan por el camino. O bueno, yo siempre tengo la opinión de que quizás quien legisla no conoce mucho del sector. Y luego tenemos otro problema, la exactitud de los datos y la acreditación de la identidad. Nos pone la pelota en nuestro tejado. Estamos obligados como establecimiento a que acreditemos la identidad y a que esos datos sean exactos. Tengan en cuenta esto para lo que vamos a comentar después, la copia del DNI. Porque estamos obligados a acreditar la identidad, pero no podemos pedir copia del DNI. Después lo comentaré. Como saben hasta ahora, se hacía un registro documental, se le trasladaba a la policía, etc. Ahora nos obligan a tener ese registro documental, pero nos obligan a que el traslado sea a través de una plataforma informática. Plataforma informática que sabéis que no está funcionando como debe. Lo ideal hubiera sido que eso funcionara a la perfección. Y nos obligan a tener un plazo de conservación de 3 años. Datos informatizados. Con los que nos quedemos en papel, si nosotros le hacemos firmar ese cheque, la norma no dice nada. De ahí nos tenemos que derivar a protección de datos. Vayan a comentar algo. ¿Vale? En la que tendríamos que establecer cuál será el plazo de conservación. Obligación de la comunicación, que no sea superior a 24 horas. Esto prefiero no haberlo dicho. Porque como sabemos, la plataforma va de aquella manera, no es posible, se pasa las 24 horas, pero bueno. Desde el punto de vista de una posible sanción, tendríamos como demostrar que no ha sido posible realizarlo en 24 horas por problemas técnicos, evidentemente, ¿vale? Tampoco se asuste. Como les decía antes, tendrá que hacerse desde la reserva o formalización del contrato o en su caso de su anulación. Cada vez que, en el momento que captemos los datos ya, deberían de subirse automáticamente a la plataforma. Y en todo caso, al inicio de los servicios contratados. Cuando se haga el check-in, sí o sí, vamos a tener que trasladar esta información. Y todo ello por medios telemáticos, como estábamos comentando al principio. Podremos conservar documentación en papel, pero esa comunicación, obligatorio que sea por medios telemáticos. Bueno, como estaba diciendo al principio, ¿qué relación tiene todo esto con el RGPD y la LOPD? RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, a nivel europeo, es de aplicación a todos los Estados miembros, y la LOPD-GDD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es la norma de aplicación, digo la misma, porque el contenido es muy similar, a excepción de la parte de garantía de derechos digitales, pero lo que hace es desarrollar este reglamento europeo de protección de datos. Volviendo también un poco para atrás, gran problema con el que nos encontramos, o lo que principalmente se ha recogido en esas alegaciones que se han presentado ante el Ministerio, competitividad. Al final tenemos una norma de protección de datos que se aplica por igual a todos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo. Pero es que ahora tenemos un Real Decreto y un proyecto o borrador de orden ministerial que nos limita mucho más en el día a día con respecto a nuestros competidores en el resto de Europa. Nos lo hace muchísimo más complicado. Vale. Pero bueno, en toda esa parte de que el Real Decreto no ha sido claro, que hay ambigüedad o que no se ha recogido cómo debemos hacerlo o con qué debemos de cumplir, tendremos que cumplir con estas dos normas, RGPD y LOPD-GD. Entre otras, el principio de minimización de datos, entre comillas. Tenemos un principio de minimización de datos que choca frontalmente con lo que nos dice el Real Decreto. Pero claro, por obligación legal tenemos que recogerlo. Aquí nos tenemos que quedar con que minimización de datos que no sea más allá de lo que nos pide. Y si se pide algún dato más allá, pues sea con la finalidad correspondiente, va a ser legitimadora, etcétera, etcétera. Ya Dayana lo comentará ahora. Seguridad, confidencialidad en cuanto a lo que es el manejo de la información que hagamos en el día a día, así como las aplicaciones informáticas que utilicemos para poder hacer esto de una forma más simple. Y bueno, ¿cómo afectaría todo esto a los procesos hoteleros? Pues tanto desde el momento del almacenamiento en el check-in, el control de acceso a la información, el uso de las plataformas digitales para el registro. Bueno, no me quiero liar mucho en todo esto para un poco no pisarle la presentación a Dayana, que ella se va a encargar de toda esta parte, ¿vale?
Y les dejo con las obligaciones específicas para hoteles en cuanto a la protección de datos, que Dayana se va a encargar. No sé si nos oyes, Dayana. ¿Me oyen? Sí, 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 Perfecto. perfectamente. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, como les comentaba antes, yo voy a continuar con la presentación y la parte que vamos a ver ahora es profundizar qué afectación tiene el Real Decreto en relación con la normativa en materia de protección de datos. ¿Por qué es tan importante? Porque evidentemente el aumento de la solicitud de los datos de carácter personal de los clientes pues tiene una afectación directa a lo que es la normativa en materia de protección de datos. Como ven ahí en la presentación y como bien saben en el día a día, pues los datos que se tienen que solicitar ahora han aumentado considerablemente. Con lo cual ya veremos cuál es uno de los principios con el cual en las alegaciones que se han presentado contradice con esa normativa en materia de protección de datos. Bueno, entonces, por tanto, como datos obligatorios vemos que se solicitan nombre, apellido, tipo de documento, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, teléfono móvil, correo electrónico, el número de viajeros parentesco que tenga cuando hay menores, datos de la transacción. Ha aumentado considerablemente la cantidad de información que le tenemos que solicitar a los clientes. En la siguiente diapositiva, como verán, ahí, muy bien. ¿Qué impacto tiene esto con respecto a la obligación que tiene el establecimiento de recoger, de registrar esa información para enviarla al Ministerio del Interior y cómo la tiene que recoger, ¿vale? Por eso es muy importante que tenga conocimiento en esta materia para cumplir con la normativa de protección de datos y evitar sanciones y también con el Real Decreto, que también tiene sanciones por no cumplir, ¿vale? Con lo cual, lo primero hay que tener claro, ¿vale? En materia de protección de datos, el responsable del tratamiento de los datos va a ser la entidad, ¿vale? Va a ser el establecimiento de hospedaje, pero que también en el Real Decreto cargan con esa responsabilidad de la exactitud de la información que van a recoger. Con lo cual, tienen la responsabilidad de recoger esa información porque así lo recoge el Real Decreto, que tienen que acreditar la identidad de los clientes, ¿vale? ¿Y cómo la tienen que acreditar? Porque esos documentos de identidad tienen que ser exhibidos o facilitados por los clientes, ¿vale? Por los usuarios. Esto es muy importante porque ya veremos, y lo veremos en casos reales que hemos tenido en estos últimos meses. Esto es importante porque el Real Decreto no desarrolla con exactitud ni la orden, porque que todavía no es de aplicación, pero tampoco lo ha desarrollado y ahí es que se han presentado alegaciones. ¿Qué nos quieren decir con exhibir o facilitar? Porque aquí, si nos abrieran la autorización a recoger copias de los documentos de identidad, lo entenderíamos mejor, pero es que no lo recoge así la normativa. Entonces, está cargando con esa responsabilidad al establecimiento, que además es responsable del tratamiento de autenticar la identidad de las personas, ¿vale? De esos clientes. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden recoger copias de los documentos de identidad, DNI, pasaporte, tarjeta de residente? ¿Se pueden recoger? ¿No se pueden recoger? ¿Qué podemos hacer? Vale. La respuesta a esta pregunta es, tenemos varias opciones, ¿vale? Si vamos a recoger copias de DNI, hay que cumplir con unas obligaciones en materia de protección de datos, que es el deber de informar, que más adelante lo veremos, ¿vale? Y habrá que solicitar el consentimiento, porque ya veremos cuáles son las bases legitimadoras. Por lo tanto, por obligación legal, no estoy autorizado a recoger la copia del documento de identidad, ¿vale? Sabemos que realizar la carga de trabajo administrativa
que es solicitar todos los datos que vimos en la diapositiva anterior, ¿vale? Y que eso genera que se formen colas en las recepciones, ¿vale? Puede ser o habrá casos en lo que se recoja o se recoja el documento o se recoja una copia del documento para poder hacer luego los check-in, ¿vale? Esto pasa en el día a día. Lo que tenemos que tener claro es cómo se puede hacer, ¿vale? Por eso tampoco ahí no voy a decir no, depende. Vamos a ver cómo se puede, ¿vale? En principio no lo podemos legitimar en ese Real Decreto porque el Real Decreto, de momento, ni la orden, han recogido que se tengan que recoger copias, ¿vale? Sino simplemente decir exhibidos o facilitados. Y en la orden tampoco se especifica, ¿vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que tener claras. En la siguiente diapositiva veremos todo lo que hablaba antes en relación, porque todo esto tiene un hilo conductor que ya veremos por qué. Tenemos que analizar cuál es la base legitimadora, ¿vale? Porque en materia de protección de datos, el tratamiento de los datos se tiene que basar en una base legitimadora, que puede ser el consentimiento, en base a un contrato, en base a una obligación legal, por interés público, por interés vital o interés legítimo, ¿vale? Tenemos que buscar cuál es la base legitimadora en el check-in, ¿vale? En el check-in se nos dan varias bases legitimadoras porque evidentemente hay una relación contractual con ese cliente que me contrata el servicio de hospedaje, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero también tengo una obligación legal porque hay una norma que me obliga a recoger una serie de información porque la tengo que enviar además ahora mismo al Ministerio del Interior. Eso es una obligación legal, con lo cual está legitimada. Yo puedo solicitarle toda esa información al viajero, ¿vale? Yo lo puedo solicitar al cliente. ¿Cómo? ¿Cuáles son los medios? Ya veremos cuáles pueden ser los medios. Pero solicitarle, se la tengo que solicitar porque hay una norma que me está obligando. Si se niega, no lo podría hospedar, ¿vale? Porque a mí me obligan a que para poder hacer el check-in, para poder darle entrada a esa persona, yo tengo que recoger toda esa información. Entonces, ya tenemos claro que toda esa información es en base a lo que es la obligación legal y también la relación contractual. Pero aquí cuidado, porque hablábamos de la copia de los documentos de identidad. En los documentos de identidad además aparece la imagen de la persona porque aparece una foto. Entonces eso ya sería una información adicional, ¿vale? Que no estaría dentro del check-in, ni tampoco de la relación contractual, porque yo no necesito la imagen de esa persona, ¿vale? Si la voy a utilizar, debería de informar para qué y solicitarle el consentimiento expreso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener claro, primero, cuáles son los datos que a mí el Real Decreto me obliga que tengo que recoger para hacer el check-in, ¿vale? Y que esa relación también se basa en una relación contractual, ¿vale? Son esta información, pues se la vamos a tener que facilitar al cliente cuando vaya a hacer el check-in en el establecimiento, ¿vale? Otra cuestión es que yo solicite otra información que no esté basada en esa obligación legal ni en la relación contractual, que ya veremos que se denomina información adicional. Y para solicitar esa información adicional ya tendría que buscar otra base legitimadora, que no serían estas dos que estamos viendo en la diapositiva, ni la obligación legal ni la relación contractual, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nosotros la normativa actual no nos obliga a recoger copias de documentos de identidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a recoger toda esa información? Pues ya, como bien saben, en el Real Decreto hay un anexo donde solamente viene recogido cuáles son los datos que tengo que solicitar. En la orden también vienen recogidos los datos que se van a solicitar, pero deja abierto que la forma, es decir, el modelo que vamos a utilizar para hacer ese parte de viajero, lo decide el establecimiento. Es decir, de momento no hay un modelo concreto
en el cual todos los establecimientos utilicen el mismo, ¿vale? Entonces, ahora la vía para recoger esta información, pues el establecimiento verá, ¿vale? Lo que sí, evidentemente, nos tienen que firmar el parte, ¿vale? No van a tener que firmar el parte, y como bien decía Iván al principio, los mayores de 14 años también tienen que firmar el parte, ¿vale? La forma, pues ya veremos. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Otra de las cuestiones importantes, tanto derivada del Real Decreto como por obligación en materia de protección de datos, son los plazos de conservación, ¿vale? Los plazos de conservación, por obligación legal en materia de protección de datos, los tenemos que tener claros, ¿vale? Las entidades, estoy hablando de empresas, de personas jurídicas, ¿vale?, que gestiona el hotel, ¿vale?, tiene que tener claro cuánto tiempo va a mantener los datos. Esto es obligatorio. ¿Cómo afecta el Real Decreto? El Real Decreto nos está indicando que los datos en formato automatizado los tenemos que mantener durante 3 años, ¿vale? Durante 3 años tenemos que mantener esos datos en formato automatizado, pero no nos indica nada qué hacemos con la documentación en papel, ¿vale? Aquí es importante también que tengan conocimiento. De momento son 3 años en formato automatizado, ¿vale? En formato papel ya tendrá que decidir el establecimiento cuánto tiempo los tiene que mantener, ¿vale? Pero en formato automatizado, 3 años. ¿Qué pasa aquí? Hay un principio, que ya lo veremos, el principio, que lo nombró también Iván al principio, que es el de minimización además del de minimización de datos, ¿vale? Es que los datos los tenemos que mantener exactos, ¿vale? Y los necesarios, y el tiempo necesario para mantenerlo. Entonces, en las alegaciones que se han presentado, esto también se menciona, porque hay un poco de contradicción con la proporcionalidad en el tiempo que nos están exigiendo para mantener esos datos, ¿vale? Hay una directiva europea de prevención de terrorismo y de delitos de delincuencia grave, ¿vale?, que exige mantener esos datos durante 6 meses. Entonces, la propuesta es reducir ese tiempo de 3 años a 6 meses, ¿vale? De momento, nos tenemos que quedar con que hoy por hoy la obligación es mantenerlo en formato automatizado o informático, como quieran denominarlo, durante 3 años. Pero nos deja lo deja a decisión del establecimiento cuánto tiempo vamos a mantener en papel esa información, ¿vale? Entonces, cada uno de los establecimientos de la entidad explotadora que a efecto o en materia de protección de datos es responsable del tratamiento, va a tener que determinar cuánto tiempo va a mantener esos datos almacenados, ¿vale? Estoy hablando en papel, porque en el otro caso ya tenemos un plazo que es el de 3 años. Hasta saber cuál es la decisión final, si ese plazo se va a minorar o no, de momento nos quedamos con los 3 años, ¿vale? Al igual que la cantidad de información que se está solicitando en los escritos de alegaciones que se han presentado, se solicita también disminuirla. Hoy por hoy no les podemos decir sí, no, porque eso todavía no está. Entonces, por lo tanto, esos son los datos que tenemos hoy por hoy y que tenemos que solicitar, son los que vienen recogidos en el Real Decreto. Y ya los vimos todos los que son, ¿vale? Entonces, para concluir estas diapositivas que hemos visto, tenemos los datos que tenemos la obligación de solicitar, que ya vimos todos los que son, ¿vale? Tenemos que tener clara esa base legitimadora, ¿vale? Que sabemos que, como la hemos identificado, por obligación legal y porque hay una relación contractual, siempre derivado de ese Real Decreto que me obliga a mí a recoger toda esa información. Pero es que además tengo que tener claro cuál es el plazo de conservación, porque ese Real Decreto me está indicando que lo tengo que mantener durante 3 años en formato automatizado de forma obligatoria,
¿vale? Aparte de eso, voy a tener que ver cuál es el plazo que voy a establecer para los datos, ¿vale? Para los partes que estén en papel, ¿vale? Eso es una tarea que tienen pendiente para analizar dentro de los establecimientos en los que realicen su trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando transcurre ese plazo? ¿Por qué es tan importante analizar cuánto tiempo tengo que mantener esos datos? Porque una vez que transcurra ese periodo, los tengo que suprimir o destruir, ¿vale? Y esa destrucción tiene que ser segura. Esa destrucción tiene que, si lo vamos a hacer por una empresa externa, tiene que emitirnos un certificado, ¿vale? Tiene que ser de forma segura y tengo que dejar registro de cómo se ha procedido a esa destrucción de la información. Por lo tanto, es importante que analicen cuánto tiempo creen que se deben de mantener los datos en papel, ¿vale? ¿Por qué? En formato automatizado, como ya les comenté, ya tenemos 3 años, ¿vale? Una vez transcurra ese plazo, tenemos que destruir esa información, ¿vale? Entonces hablábamos de cómo hacer ese check-in. En la siguiente diapositiva verán que tenemos varias opciones de realizar el check-in. Una cuestión es que se decida cuál va a ser el contenido o cuál es el formato de ese parte de viajeros, ¿vale? Que eso ya les digo que la normativa de momento no nos deja abierta la posibilidad de decidir cómo va a ser, ¿vale? Hay muchos establecimientos ya que utilizan el check-in digital, otros el check-in presencial y otro, como estamos haciendo hoy, un híbrido, ¿vale? Entonces, veremos las ventajas y las desventajas de ambas situaciones, ¿vale? La normativa nos deja esa puerta abierta, ¿vale? Usted haga el check-in como lo considere, lo único que tiene la obligación es de comunicarme los datos, ¿vale? Tenemos la opción presencial. Evidentemente, si hacemos un check-in presencial, vamos a tener un mayor control de verificación de identidad, porque vieron antes que decíamos que se facilite la información, pues si lo tenemos en persona va a ser más sencillo poder identificar a esa persona, ¿vale? Evidentemente nos permite interactuar. Ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial y la tecnología, es verdad que el contacto humano pues es importante y es una de las ventajas del check-in presencial, que podemos interactuar con esa persona presencialmente, ¿vale? Y otro de los puntos es que hay personas que todavía no saben utilizar o no tienen conocimiento en tecnología y evidentemente prefieren hacer un check-in presencial para evitar esos problemas en un registro digital, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos? Porque todo tiene pros y contras, ¿vale? Los riesgos puede ser un mayor tiempo de espera, yo creo, seguro que tienen experiencia en esto, ¿vale? Puede generar colas, retrasos. Ahí el hecho de que, ¿qué hago? Solicito la copia del DNI, solicito la copia del pasaporte, porque tengo, mire, la cola que tengo en recepción y no puedo hacer los check-in, ¿vale? Entonces, el hacer el check-in presencial, pues es una de las desventajas que tiene, ¿vale? Puede haber errores humanos cuando se vayan a introducir los datos en el sistema, ¿vale? También. El almacenamiento físico, evidentemente, porque vamos a tener que hacer un almacenamiento físico de esa documentación. Ya veíamos que tenemos que ver cuánto tiempo los vamos a mantener, ¿vale? Y, bueno, se tiene que almacenar de forma segura. Y esto ya les advierto que la forma segura, el formato seguro, tanto tiene que ser en papel como en formato automatizado, ¿vale? En papel, pues la responsabilidad está en el establecimiento que pues contenga unos archivos seguros, que esté en una sala, en un sitio donde acceda solamente el personal autorizado, que no acceda persona no autorizada a esa información, ¿vale? Pues esas son capas que yo voy añadiendo para que esa información esté segura. En este caso estamos hablando
si es un check-in presencial y hay documentación en papel que se va a trabajar, ¿vale? En la siguiente diapositiva tenemos la otra opción, que es el check-in digital, ¿vale? Que también tiene ventajas. La ventaja de automatización y rapidez. Los huéspedes pueden registrarse desde su móvil o medios digitales. Evidentemente, eso es una ventaja, ¿vale? Reducción de errores, integración directa con sistemas de gestión, el PMS, ¿vale? Mayor seguridad. Bueno, esto lo vamos a dejar entre comillas. Se pueden implantar sistemas de autenticación. Cuidado, si se tratan datos biométricos, porque tendríamos que analizarlos. En materia de protección de datos estamos hablando de un dato sensible. Si es verdad que es seguro, porque seguro a la hora de identificar a alguien, pero tendríamos que valorar si existe proporcionalidad para utilizar ese dato biométrico, ¿vale? Y evidentemente ese proveedor que me está facilitando esa plataforma para poder hacer el check-in me tiene que facilitar garantías. Ahora vamos a hablar de los encargados del tratamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos? Evidentemente en ciberseguridad, ¿vale? No se puede garantizar el riesgo cero, ¿vale? O 100%, porque siempre estamos expuestos a que haya vulnerabilidades y que puedan entrar a esa información, ¿vale? Y que haya fallos de conexión, ¿vale? Por lo tanto, y otra de las cuestiones es que evidentemente hay personas que no están familiarizadas con la tecnología todavía, entonces, pues para ellos o ella es un hándicap en ese sentido. Tenemos la opción, y se recomienda bastante, de un modelo híbrido, que es el pre-check-in, y luego para un poquito agilizar ese proceso del check-in, ¿vale? Que sea digital y presencial. Pero ya les digo, estas son opciones que se tendrán que valorar en cada uno de los establecimientos, que el Real Decreto abre esa puerta a que pueda elegir el establecimiento qué opción de check-in va a optar, siempre y cuando recoja todos los datos que vienen en el anexo, ¿vale? Y los comuniquen a través de la plataforma que ha publicado el Ministerio del Interior y que veremos en la siguiente diapositiva. Y por eso hablaba de la importancia, esto da para hablar, esto es un tema que hay que profundizar, ¿vale? Ya vimos, ¿no? Tengo que solicitar toda esa información, todos esos datos, me obliga una norma, pero es que la otra norma me obliga a que los tengo que tratar con seguridad, a que tengo que informar sobre la base de legitimadora, el plazo de conservación. Qué lío esto, la verdad que es una carga bastante para el establecimiento, pero es que también tienen otra responsabilidad, ¿vale? La responsabilidad, cuando hablo del establecimiento, hablo de la empresa que gestiona, ¿no? Que es la responsable del tratamiento de cara en materia de protección de datos, ¿vale? Existe la figura del encargado del tratamiento. Si yo contrato con un proveedor, ¿vale? El proveedor del PMS, ¿vale? Por ejemplo, en materia de protección de datos, es un encargado del tratamiento. Entonces, yo tengo que verificar que ese encargado del tratamiento cumple con unas medidas de seguridad, unas garantías en materia de protección de datos, para estar tranquilo como responsable del tratamiento, la entidad, ¿vale? De que esos datos van a estar seguros, ¿vale? Van a estar seguros. Y van a estar en un servidor seguro también, porque cuidado con las transferencias internacionales de datos. Si yo voy a contratar ahora, que evidentemente con el uso de la plataforma CES Hospedaje, que sabemos que está dando un poco de problemas, que tenemos que verificar si el software de gestión que tenemos es compatible con esa plataforma. Es decir, hay un montón de pasos que se ha tenido que dar para poder hacer esta comunicación de datos que me obliga el Real Decreto, pero que todavía no estaba funcionando del todo, vamos a decir. Pero que además es que con el proveedor que trabajemos nosotros, ¿vale? Si lo queremos comunicar de forma directa, que evidentemente tiene que ser a través de una API, pero ya eso se encargaría lo que es la configuración técnica del proveedor al que contrate yo
ese software de gestión, ¿vale? O con el que estoy trabajando y que se ha tenido que adaptar, ¿vale? Eso ya es, evidentemente ya estamos hablando de cuestiones muy técnicas, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo como establecimiento? Pues yo veré si con el proveedor que estoy trabajando tengo que verificar si efectivamente es compatible, ¿vale? Si voy a tener que contratar uno nuevo, voy a tener que verificar previamente si va a ser compatible para poder hacer los check-in de forma directa y no tener que estar cargando los datos en la plataforma, ¿vale? En este punto, como bien les decía, la figura del encargado del tratamiento tiene mucha relevancia, porque además ahora nos tiene que garantizar que es compatible, ¿vale? Y que toda esa transacción de información va a ser segura, ¿vale? Porque tenemos información sensible, ¿vale? De transacciones, es decir, ya la información que tenemos que facilitar aumenta considerablemente y todos esos datos, pues, cuando se comuniquen, tienen que estar de forma segura, ¿vale? Por tanto, es importante que entre la empresa, la entidad que gestiona ese establecimiento y esa empresa proveedora de ese software de gestión, ¿vale? Motores de reserva, etcétera, haya un contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento, ¿vale? Donde se recojan todas las cláusulas obligatorias que nos obligan a la normativa de protección de datos y que se garantice que esa comunicación, que ese almacenamiento de información, porque estamos también hablando del almacenamiento, que se almacene la información, se almacene de forma segura, ¿vale? Entonces, nosotros como recomendación, si ya estamos trabajando con un proveedor, pues se le solicita, ¿vale? Se verifica y pues hay que hacer evidentemente sus análisis de riesgo. En materia de protección de datos tenemos que analizar los tratamientos de datos y hay que hacer un análisis de riesgo para verificar si las medidas de seguridad que se están aplicando son las correctas o hay que hacer alguna corrección, ¿vale? Y si van a contratar con alguno nuevo, pues solicitar toda esta información con antelación, ¿vale? De cualquiera de ellos, porque no nos olvidemos que también el Real Decreto nos está diciendo que tenemos que comunicar los datos en el momento de la reserva, ¿vale? Que no voy a liar más porque es verdad que en la orden, además, han puesto que cuando la entidad los conozca. Entonces, deja abierto a que como cuando la entidad los conozca en el momento de reserva, ¿vale? Entonces, ¿lo solicito o no lo solicito? ¿Me los tiene que facilitar? Está un poco ahí, no lo han dejado claro, ¿vale? Pero vamos a irnos al Real Decreto. De momento, son los datos que hay que solicitar, ¿vale? Que se tienen que comunicar en el momento de la reserva, así como en el momento de la anulación y en el momento que se inicia la contratación, ¿vale? Bueno, aparte de, bueno, aquí como bien se recoge en la diapositiva, su integración debe de realizarse de manera segura y eficiente para evitar errores y sanciones. Porque claro, es que además tenemos el dolor de cabeza que no solo me pueden sancionar en materia de protección de datos, sino que también me pueden sancionar por incumplir esa comunicación al Ministerio del Interior, ¿vale? Entonces tenemos que tener ese cuidado en ambas vertientes, ¿vale? En la siguiente diapositiva veremos, se denomina protección de datos en el ámbito hotelero, ¿vale? Ya vimos antes las obligaciones en materia del check-in, cuál es la obligación de recoger toda esa información, cuál es la obligación de tener claro cuál es la base legitimadora, los plazos de conservación y ahora con quién contrate, si contrato el software de gestión, el motor de reserva, que es lo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Y las formas de hacer el check. Pero claro, tenemos ese principio que es matriz, que es la minimización de datos, ¿vale? Que es muy importante y que sinceramente choca bastante con ese principio, el Real Decreto, con toda la información que está solicitando, pero hasta resolver esos escritos de alegaciones donde se menciona bastante este tema, ¿vale? La proporcionalidad de los datos que se están solicitando, ¿vale? Y esa minimización que nos exige la normativa de protección de datos, hoy por hoy, pues son los datos que tenemos que recoger. Pero a veces aprovechamos ese check-in, ¿vale? Para solicitar información adicional, ¿vale?
Por ejemplo, podemos solicitar el uso de la imagen, ¿vale? Podemos solicitar el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales. Esto lo vemos mucho, nosotros lo vemos muchísimo, sobre todo para el envío de comunicaciones comerciales. Claro, este dato, es decir, esta autorización va separada de lo que es el check-in, ¿vale? El check-in ya vimos cuál es la obligación y cuáles son los datos que tenemos que solicitar. Si yo quiero solicitar información adicional, lo tengo que hacer por separado, ¿vale? Que son las famosas casillas, pueden ser a través de casillas de marcación, que tienen que estar separadas, ¿vale? Separadas, porque eso es un consentimiento limpio, tiene que ser libre, expreso, y no puede estar premarcada, nunca, ¿vale? Las casillas no pueden estar premarcadas nunca. Eso pasaba con la normativa de hace años y que ya está derogada. Esto ahora no se puede, ¿vale? El consentimiento tiene que ser expreso. Evidentemente, si voy a solicitar todo lo que sea datos biométricos, que además que el dato biométrico tendría que tener un análisis exhaustivo previo, antes de decidir si lo vamos a utilizar o no. Si voy a utilizar datos de salud, también, ¿vale? Ya veremos cuál sería la base legitimadora del dato de salud, ¿vale? Porque eso tendríamos que analizarlo, ¿vale? Si lo hacemos por consentimiento expreso, pues tiene que ser por separado, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué todo lo que hemos comentado es importante? Porque tenemos una obligación que es que el tratamiento tenga que ser transparente, ¿vale? Y tenemos la obligación del deber de informar. Y el deber de informar se tiene que recoger en ese parte, ¿vale? O en el momento de hacer la reserva. Si tengo el motor de reserva en la página web, en la política de privacidad, ¿vale? Nosotros somos bastante pesados con este tema, insistentes, porque es el momento de informar es el momento en el que recojo el dato, ¿vale? Informar, tenemos que informar siempre. Siempre que se recoja un dato personal hay que informar. Ya veremos si aparte tengo que solicitar algún consentimiento por separado. Pero ¿qué tengo que informar en ese parte? ¿Vale? En ese parte de viajeros, ¿qué tengo que informar? ¿Qué tengo que informar en las reservas? Cuando se va a hacer una reserva, ¿qué me tiene que firmar esa persona, ese cliente, ¿vale? Para que yo tenga la prueba de que ha sido informado o informada. Pues tengo que indicarle quién es el responsable de tratamiento, ¿vale? Que va a ser la entidad que gestione ese establecimiento. Tengo que informarle para qué voy a tratar ese dato. Con lo cual, todos los datos que recojo por el check-in, le tengo que informar que los voy a tratar para realizar el check-in, ¿vale? Tengo que informar de la base legitimadora, es decir, voy a tener que indicarle que estoy recogiendo toda esa información en base a una obligación legal, que es el Real Decreto. Y además porque hay una relación contractual, ¿vale? Se dan dos casos en todo lo que vimos antes del check, ¿vale? Tengo que comunicar cuánto tiempo los voy a mantener. Por eso es importante establecer esos plazos de conservación. Pero es que además le voy a tener que decir que a quién se los voy a comunicar de forma externa. Es decir, en este caso le vamos a tener que comunicar, que le vamos a tener que informar que lo vamos a comunicar al Ministerio del Interior. ¿Vale? Y no menos importante, tenemos que informar sobre el ejercicio de derecho que ahora vamos a ver. También, y no me quiero olvidar, que es importante verificar esos encargados del tratamiento, dónde se ubica el servidor, porque hay una obligación de que cuando se hacen transferencias internacionales de datos, y esto sería que el servidor esté fuera del espacio económico europeo, tendríamos que solicitar el consentimiento expreso o, primero, antes de eso, verificar si está en un país seguro, si está en Estados Unidos, si está adherido al Privacy Shield, que es un acuerdo que hay entre Estados Unidos y Europa. Tendríamos que indagar, ¿vale? Para que sea viable hacer eso, porque si no tendríamos que solicitarle consentimiento expreso a esa persona. Entonces, antes de todos estos dolores de cabeza, previamente tenemos que verificar bien, o si ya estamos trabajando, dónde está el servidor, ¿vale? Porque tenemos que comunicar que no estamos haciendo transferencias internacionales de datos. Es otro de los datos
que tenemos que informar cuando hacemos el check-in o la reserva, ¿vale? Esta información es obligatoria. No facilitar esta información conlleva a sanción. Entonces, se puede recoger, se puede informar de dos formas, nos indica la normativa de protección de datos. Una primera capa, cuando vemos que no, por espacio no podemos facilitarla toda, entonces sí se puede hacer una primera capa, donde se indica el responsable de tratamiento. Si existe DPO, también tenemos que informar el correo de contacto del DPO, ¿vale? Siempre. La finalidad, el ejercicio de derecho y dónde voy a encontrar esa información adicional, que es todo lo que yo les comenté, ¿vale? Plazo de conservación, comunicaciones externas, transferencias internacionales, ejercicio de derechos, todo eso, pues se lo voy a tener que facilitar en esa información adicional. Que es verdad que se tira mucho de lo que es la política de privacidad de la página web del establecimiento para poder informar de todo esto a los clientes, ¿vale? Claro, vimos que a veces se aprovecha el check-in para solicitar esa información adicional que veníamos comentando antes, que decía, pues yo voy a aprovechar el check-in o el momento de la reserva para recoger el consentimiento y hacemos envío de comunicaciones comerciales, los mailings, ¿vale? Pues eso esa casilla la tenemos que poner por separado, ¿vale? Y tendremos que informar que en el caso de que nos preste el consentimiento, sus datos serán tratados para el envío de comunicaciones comerciales. Lo mismo es si quiere utilizar una foto, su imagen, ¿vale? Que ya veremos en los ejemplos que tenemos de sanciones por qué esto es importante, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque además en el Real Decreto todavía no nos han autorizado para recoger expresamente, ¿vale? Esa copia de DNI en base a una obligación legal, ¿vale? Y por relación contractual tampoco está legitimada, ¿vale? En la siguiente diapositiva, bueno, ya esto ya vimos, ya me adelanté, ¿vale? Ya vimos que, sí, esto ya lo vimos, con lo cual podemos pasar a la siguiente diapositiva para no repetirme, ¿vale? Que era de los derechos de los clientes. Son derechos, esto es importante que tengan conocimiento, ¿vale? Porque sí puede ser que con la cantidad de información que se les está solicitando presenten un ejercicio de derecho, ¿vale? Y hay obligación de responder, ¿vale? El ejercicio de derecho es el ejercicio de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, es decir, está el de portabilidad también, ¿vale? Pero puede pasar que en recepción o por cualquier lado, puede ser por la página web, se presente un ejercicio de derecho. Entonces, tenemos el plazo de 1 mes para contestar, prorrogable a 2 meses. Es importante que tengan conocimiento porque si en algún momento se presenta este ejercicio de derecho porque quieren saber la información que se está tratando y el por qué, ¿vale? Hay unos formularios que tienen que cumplimentar porque evidentemente se tienen que identificar, no le podemos facilitar información a alguien que no esté identificado, ¿vale? Y pues tendremos que indicar que toda esa información se ha solicitado porque hay una normativa que nos obliga y pues tenemos que facilitarle, tenemos que solicitar toda esta información y además almacenarla durante un tiempo, ¿vale? Ese sería el de acceso. Pero si hay que rectificar algún dato, pues el mismo procedimiento o eliminar. Si algún cliente nos solicita este ejercicio para eliminar sus datos y yo tengo la obligación de mantenerlo durante 3 años porque a mí el Real Decreto me lo obliga, pues le voy a tener que informar que no puedo suprimirlos, que los voy a mantener bloqueados, pero no puedo suprimirlos porque hay una obligación legal que me obliga a mí tenerlos durante 3 años, ¿vale? La gestión de solicitudes, importante es que sean en plazo, en ese plazo de 1 mes contestar y si es prorrogable a 2 meses hay que informarle a esa persona previamente. Por cuestiones administrativas hemos tenido que ampliar el plazo, pero se le informa antes, ¿vale? Y una vez pues se gestiona internamente, se le da respuesta, ¿vale? Es importante de que quede registro de todo esto porque también esto es una obligación legal en materia de protección de datos y puede ser sancionado, ¿vale? Y bueno,
ya para que vean ejemplos reales, que creo que es importante que vean que evidentemente todavía no tenemos sanciones con la nueva normativa, con el Real Decreto, porque es muy, muy nuevito. Entonces, todavía no, pero sí es importante que tengan conocimiento porque afecta de igual forma, ¿vale? El Real Decreto no nos ha aclarado nada de esto, con lo cual es de aplicación y ahora Iván les va a comentar cuáles son los casos reales que se han dado en el check y que tienen que tener en cuenta, ¿vale? Y luego ya yo comentaré algunas recomendaciones para el día a día, ¿vale? Bueno, después nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gaya. Luis, si puedes darle... Vale, simplemente aquí hemos recogido algunos ejemplos reales que han ocurrido durante el último año. Es verdad que algunos son previos a la entrada en vigor, perdón, a que haya sido obligado cumplimiento en vigor de esta de 2023, de este Real Decreto, pero motivos de prácticas que realizamos muchas veces inconscientemente en los hoteles y que derivan en sanciones por el RGPD o por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se los voy a decir muy rápidamente. A ver, simplemente no hemos querido señalar aquí qué sanción, qué empresa, pues las sanciones son públicas, ustedes las pueden consultar en la página de la Agencia de Protección de Datos, pero les vamos a hacer un pequeño resumen. En cuanto al check-in, el registro de huéspedes, el mayor problema, lo que más se da, el solicitar la copia del DNI o pasaporte o utilizarlo para una finalidad distinta. Como decía Dayana antes, que muchas veces le pedimos copia del DNI y del pasaporte para poder hacer el check-in luego porque tenemos una cola de 20 personas. Pues un establecimiento de apartamentos en Gran Canaria. Voy a dar ese dato. De las que les voy a nombrar, 4 o 5 son en Canarias. Le piden copia del DNI para posteriormente hacer ese check-in, ese registro y hacer la comunicación. La persona denuncia porque no se le ha pedido el consentimiento. La agencia, muy bondadosa, al ser en la imposición de sanciones proporcional, era un pequeño establecimiento, 1.500 euros de multa. Otro caso muy similar, también aquí en Canarias, también en Gran Canaria. Se le pide copia del DNI cuando hacen la reserva, se le exige. La persona se comunica de que no quiere dar su DNI, pero se le exige que para poder hacer el pre-checking es necesario el DNI, sí o sí. Si quiere hacer la reserva y que si no, no va a poder. Ese caso fueron 2.000 euros, un establecimiento un poquito mayor. Pero el principal problema ha venido con otro establecimiento en la península que pidió, cuando van a hacer el check-in, pide copia del DNI o pasaporte, en este caso fue del pasaporte, por unos ciudadanos eran belgas. Se niegan, se le comunica de que no, lo necesitamos para poder hacer el check-in, etcétera, etcétera. Y si no, nos ofrecieron, saltaron con el derecho de admisión, de que si no, no puede usted alojarse aquí, etcétera, etcétera. Estas personas se alojan, al final ceden, se lo dan, pero no firman ningún consentimiento. Consentimiento ahí que se entiende que está un poco viciado y que no se puede demostrar porque se vieron presionados de tener que entregarlo. Pero ¿qué ocurrió además? Estas personas cuando llegan al restaurante del hotel ven una imagen de su pasaporte, la foto, cuando fueron a pedir una consumición, ven cuál es su habitación, la 111, y ven su imagen que salta en la pantalla. Las personas se van a su país de vuelta y cuando llegan presentan la denuncia a la autoridad de control belga. Las autoridades de control, el Espacio Económico Europeo, se comunica. Deriva a la Agencia Española de Protección de Datos 30.000 euros. Utilización de la copia del DNI, de la imagen del DNI, sin consentimiento, sin informar y además para una finalidad diferente. Eso tenía que haberse hecho, como dijo Dayana antes, con un consentimiento por separado y por escrito. Vale, tendría que haber tenido el consentimiento totalmente independiente. Esos son los 3 ejemplos más recientes. Los 3 han sido del año 2024. Bueno, una de las sanciones se ha impuesto en el 25, pero los hechos fueron en el 24.
Con respecto al deber de informar y al ejercicio de derechos, establecimiento también de Gran Canaria. Solicitan copia del DNI, en este caso, la persona voluntariamente lo da, pero no se le informa de para qué se va a utilizar. La persona en este caso también era extranjera, Polonia, cuando vuelve a su país, presenta la denuncia a la autoridad polaca y la presenta por 2 motivos. Uno, no la han informado. Y 2, previo a presentar la denuncia, hizo un ejercicio de derechos. Pidió el derecho de acceso a su información y nunca le contestaron. Le contestaron a un correo, pero no le contestaron como era en los 30 días que tenían que responderle. 10.000 más 10.000. Fueron 20.000 euros, 10.000 por cada uno de las infracciones. Bueno, en este caso lo pagaron anticipadamente, se le quedó en 12.000. Se benefició el descuento de... Pero bueno, son algunos de los ejemplos que como pueden ver, nos podemos encontrar en el día a día que se pueden hacerse por desconocimiento. Y luego otra cosa que puede ocurrir, que no lo hemos nombrado por no meternos más allá, brechas de seguridad, desde el punto de vista técnico u organizativo, dependiendo del caso. El acceso a datos sin autorización. Una persona realiza una reserva y al día siguiente recibe un mensaje de WhatsApp en el que empiezan a pedir información, haciéndose pasar por la directora del hotel, un fraude, y que debía de hacer un ingreso en determinada cuenta corriente. La persona salta las alarmas directamente, no cae en la estafa, pero presenta la denuncia. En este caso, sancionaron al establecimiento por 2 sanciones en materia de seguridad, por no cumplir con las medidas técnicas y organizativas, etcétera, etcétera, no estar adaptados a la situación actual de la tecnología, etcétera, etcétera. Y la tercera fue por no... Perdón, se me iba al santo cielo. La tercera fue por no comunicar la brecha de seguridad dentro del plazo de 72 horas a la Agencia de Protección de Datos. 5.200 euros. Son 2.000, 2.000 y 1.012. ¿Vale? Son algunos de los ejemplos que, bueno, hemos recogido los más usuales, que estoy seguro que lo de recoger la copia del DNI, la mayoría de los casos se ha hecho por un motivo de evitar la cola, etcétera, etcétera. Que en la mayoría de los casos puede que no pase nada porque la persona... Pero la gente cada día tiene más conocimiento en esta materia, ¿vale? Y nos podemos verme metidos en un lío, ¿ok? Que bueno, podemos ver con una sanción de 1.500 euros, pero nos podemos ver con una sanción de 30.000. ¿Vale? Y luego, con respecto a las infracciones y sanciones de este Real Decreto del 933, las ha derivado a la Ley de 2015, la de Seguridad Ciudadana, y las tipifica como leves o graves. Las leves, que van desde 100 a 600 euros, serían irregularidades o deficiencias al informar o comunicaciones fuera de plazo, cuando sean imputables al establecimiento. Ahora sabemos que puede haber comunicaciones fuera de plazo por el problema que tenemos. En ese caso se podría pelear la sanción, ¿vale? Pero bueno, en ese caso irían de 100 a 600 euros y luego tenemos de 600 a 30.000 por no contar con un registro documental, tal y como lo establece la norma, y omitir las comunicaciones obligatorias, ¿vale? Esto es según el grado. Depende de si es reiterado, del tiempo en el que se haya venido cometiendo la infracción, etcétera, etcétera. Pues eso, va desde 600 a 30.000 euros. Aún no las hemos visto por el hecho de que vamos 2 meses y poco con este asunto, y yo creo que también ahí el Ministerio está teniendo un poquito de cautela, porque saben que en la mayoría de las posibles infracciones que se pudieran cometer son imputables a ellos, más que a los establecimientos que, bueno, que han intentado adaptarse en la medida de lo posible todo lo que han podido. Bueno, Dayana, no sé si quería ahora hacer una serie de recomendaciones que un poco resumen todo lo que hemos comentado y que nos pueden servir para evitar estas sanciones que acabamos de comentar. Sí, bueno, hola de nuevo. A ver, en principio, bueno, como han visto, pues las sanciones pueden ir desde 2 vertientes, ¿no? Tenemos la protección de datos, que después de dar una prórroga bastante amplia para comenzar a sancionar, ya vemos que hace unos 3 añitos ya comenzó a sancionar con las nuevas normativas que hay en materia de protección de datos,
Y es verdad que este último año y medio, pues hemos visto sanciones en el check-in, ¿vale? Y por eso queríamos exponerlas para que vean la importancia y la relevancia que tiene, ¿vale? La cuantía va a depender del tipo de sanción que sea, porque además cuando se requiere se solicita mayor información, ¿vale? Y bueno, pues ya con el Real Decreto ya veremos qué es lo que va a suceder. Las recomendaciones, en principio y sobre todas las cosas, es estar adaptado a la normativa de protección de datos, ¿vale? Porque la adaptación no es solamente 4 cláusulas, sino que la adaptación es hacer muchas cosas internamente y luego de cara al exterior, pues informar y tener contratos con los encargados del tratamiento. Esto estoy hablando de un resumen, ¿vale? Pero es una tarea que lleva su tiempo, lleva su análisis, porque hay que indagar sobre todos los tratamientos. Hoy estamos hablando del tratamiento check-in, ¿vale? Y el tratamiento check-in habría que analizarlo, ver las medidas de seguridad que se aplican, es decir, todo el ciclo de vida de los datos que se solicitan para el check-in, tendríamos que ver por dónde van, dónde están, etcétera, tanto en formato automatizado como en papel, y ver las medidas de seguridad que se aplican, ¿vale? Dentro de lo que es la adaptación está el RAT, que es el Registro de Actividades de Tratamiento, que es un documento obligatorio, y esa es la confección que hay que hacer para luego ver cuáles son las medidas de seguridad que hay que corregir o si en algún tratamiento hay que hacer una evaluación de impacto. Por eso es importante revisar si hay tratamiento de datos sensibles, como puede ser el dato biométrico, que se utilice en algún... Nosotros sabemos que existen plataformas para check-in online o pre-check-in online que utilizan tanto la captura de documentos de identidad como datos sensibles, con lo cual eso hay que analizarlo previamente, ¿vale? No es que a veces nos tienen un poco como policía, pero no. Nosotros no es que no se pueda hacer, tenemos que ver cómo, ¿vale? Para poder hacerlo bien y evitar una sanción. Esa es nuestra función y nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, a veces las empresas tecnológicas nos ven un poco como ese policía que frena los procesos de contratación, pero para nada. Solamente nuestro trabajo es verificar que se cumple y que se está haciendo ese tratamiento de datos de forma segura, ¿vale? Dicho esto, lo primero tiene que ser la adaptación, ¿vale? Si ya estamos adaptados, evidentemente tiene que haber una formación al personal. ¿Y por qué lo he puesto primero? Porque el personal de una organización es el eslabón más débil, ¿vale? Tanto en materia de ciberseguridad como protección de datos, ¿vale? Ya hemos visto el otro día en una jornada estupenda temas sobre ciberseguridad y por experiencia propia de clientes, pues a veces hay brecha porque algún trabajador o trabajadora, pues en algún correo sospechoso, pues pica y ahí pues ya empieza todo el problema para la organización. Esto por un lado, por el lado de las brechas, pero también por el lado de que tienen que saber cuál es el documento, el parte, por ejemplo, de viajero que tienen que utilizar para hacer el check-in, que tiene que contener una información, ¿vale? Porque si no, no estamos cumpliendo con el deber de informar, que la página web tiene que estar adaptada, que tiene que tener su política de privacidad y que el motor de reserva se tiene que informar sobre tratamiento de datos a través de esa política de privacidad. También se puede utilizar, ¿vale? Pero el personal el personal que trata el dato, que es el que trata el dato, tiene que estar formado e informado de cómo tratarlo y qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que si trabajan con un asesor externo en materia de protección de datos, que si tienen un delegado de protección de datos, por supuesto, se lo comunicará, será la persona o las personas encargadas de realizar revisiones y actualizaciones. Pero el personal que trabaja con el dato tiene que tener una formación. Y últimamente, hace pocos meses, se sancionó a una empresa, la Agencia Española de Protección de Datos, porque no se había formado el personal. Habían hecho algo, pero no había control de asistencia, ¿vale? No se podría
no se podía comprobar quién estaba formado o informado o informada en esta materia dentro de la organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque también hay que informar sobre los protocolos. Todo ese proceso de adaptación, ¿vale? Finaliza con la necesidad de tener protocolos. O sea, las entidades tienen que tener protocolo, ¿vale? Protocolo para la gestión de la documentación, protocolo para gestión del check-in, ¿vale? Donde se indique no recoger copias de DNI salvo consentimiento expreso. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Tendríamos que ver los casos concretos. Pero la necesidad de los protocolos y la necesidad de difundir y que el personal los conozca, porque de nada me vale tener protocolos y que el personal no los conozca. Ahora, si no los leen ya, es responsabilidad de cada uno, ¿vale? Pero que estén y que estén difundidos, ¿vale? La digitalización, que la llevamos viendo y que es importante, ¿vale? Es fantástica, bueno, ya lo vemos en el día de hoy, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es revisar con qué proveedores contratamos, evidentemente, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos que ver si en materia de protección de datos estamos tratando con un encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque va a almacenar información que es del responsable del tratamiento, ¿vale? Pero tenemos que verificar previamente si ese proveedor es seguro. Y evidentemente revisiones periódicas, ¿vale? Esas revisiones periódicas llamadas auditorías, se pueden hacer auditorías, se puede tener un mantenimiento constante, pero hay que revisar. Las adaptaciones en materia de protección de datos no se hacen una vez para el resto de la vida, no. La adaptación de protección de datos se hace, pero se revisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el RAT, que es ese documento donde se recoge todo, es un documento vivo, ¿vale? Y muchas veces cambian de sistema de software para trabajar, ¿vale? Y en ese RAT tiene que figurar todos los cambios que se hagan, porque tenemos que analizar ese ciclo de vida del dato en la organización hasta que se destruye, ¿vale? Con lo cual es muy importante. Y hay veces que en los hoteles aparecen nuevos tratamientos, ¿vale? Van a hacer, yo qué sé, un concurso, ¿vale? Eso sería un nuevo tratamiento, ¿vale? Entonces, es importante que esas revisiones se hagan. Por ejemplo, ahora, pues, los establecimientos van a tener que revisar, van a tener que hacer auditoría o revisiones, porque evidentemente en el check-in, en ese RAT que tienen que tener, pues hay que actualizar la información, ¿vale? No solo en el RAT, sino que esperamos que en esos partes de viajeros que estén utilizando, pues esté el deber de informar correctamente, ¿vale? Pues dicho esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, esperamos que, bueno, que algo de luz a la hora de dudas que tengan con esta materia hayamos podido dar y si no, pues estamos aquí para debatir y hacer las preguntas que tengan sobre estos temas, ¿vale? Ha quedado todo clarísimo, Dayan. O no se han interesado nada. Una de dos. No, a ver, sabemos que ha sido muy O están complicado. pensando, a ver, eso no sé yo si lo tenemos. Por aquí mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Es días. una consulta, si sois tan amable. En el caso de que nos veamos en la obligación, porque en el turno de noche de recepción no se puede acceder al sistema, entonces hay que hacer un check-in fuera de horas, y el cliente pues se niega expresamente a dejar su pasaporte original, con lo que necesitamos sí o sí pues una fotocopia de su documento de identidad. Si nosotros hacemos como bien han comentado, un escrito expreso en el que explicamos el motivo de por qué se va a efectuar esa fotocopia, para lo que la vamos a utilizar y cómo a lo mejor no sé, que nos comprometemos a devolvérsela al cliente a la mañana siguiente cuando venga a firmar el parte, etcétera. Si lo hiciéramos de esa manera, nos cubriríamos las espaldas en el caso de tener que hacer una fotocopia sí o sí, porque el cliente no quiere dejar el pasaporte y por lo tanto no podemos darle una llave a un cliente que no esté identificado en la mañana. Si lo autorizas. Bueno, Dayana, si quieres.
Si lo Adelante, adelante. Si en ese documento se le informa de, por motivos técnicos, ese es necesario. Coletilla al final. El huésped autoriza expresamente a la realización de la fotocopia de DNI, pasaporte, lo que sea, que será devuelto de este modo o destruido al finalizar. Pero que diga autoriza expresamente. El consentimiento tiene que ser libre, específico e informado y de forma expresa, así como con acciones afirmativas. Sí, o sea que si tenemos una firma, tiene que estar bien informado y que nos lo firme. Es que en este caso nos vamos a encontrar Puede ocurrir. situación seguro. Sin duda. Entonces, si lo podemos hacer así y cubrirnos en salud y no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, Ahí no habría problema. muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Aprovechen. Buenos días. Me surgió una duda también. ¿Qué pasa cuando nos envían el correo electrónico típico con su copia de DNI? Sin pedirlo. Sin pedirlo. Dayana te deja... Pero no, pensamos lo mismo. Porque se han dado caso. Sí. Pasa. Responde si quieres, Dayana. Comento, Claro, vale. A ver, esto es como el caso de la recepción de currículum. Mi no es que me lo envió. Eso es que me solicitó, me prestó su consentimiento, ¿vale? Sí, no, porque tendríamos que demostrarlo. Es verdad, se envía él la copia del DNI, ¿vale? Pero el problema es que si la voy a almacenar esa copia del DNI, tengo que informar para que... Es lo mismo que el caso de antes, es decir, tendríamos que tener el consentimiento expreso y si se debería de enviar un correo a esa persona indicándole que al menos con acuse de recibo, aunque nosotros evidentemente como abogados siempre preferimos una firma, ¿vale? Con ese acuse de recibo de que evidentemente nos presta el consentimiento para almacenar ese documento o para recoger ese documento. Lo que pasa es que tenemos que informar para qué lo vamos a tratar y hasta cuándo. Le he pedido, yo no quiero su copia. Entonces simplemente se le contesta que se procederá a la destrucción de la copia del DNI. Y ya. ¿Vale? Vamos, se evitan dolores de cabeza. Totalmente. Simplemente se le contesta eso, ¿vale? Y al hilo de lo que comentaba Dayana, es que por analogía la agencia no se ha pronunciado con respecto a los DNI, pero sí con los currículos. Y Sí. lo envían voluntariamente, nos obligan a informar de para qué lo vamos a utilizar, plazo de conservación, etcétera, etcétera, todo lo que comentaba Dayana antes. Pero es que no nos basta con que le contestemos con un correo informando. Es que tiene que ser confirmación de lectura. Sí. Que es un poco ilógico. Tenemos nuestra empresa, nos llega un currículum, lo recogemos y la persona evidentemente lo hace de una forma voluntaria. No, la agencia nos exige que le informemos y que nos dé una confirmación de lectura. Son bastante conservadores en este sentido. Pero en ese entonces, caso puntual, informar que se va a destruir, ¿vale? Ya con eso es suficiente. Y destruirlo de verdad, que no aparezca después por ahí Eso en ningún sitio. ese ¿Qué puede ocurrir? Podría ocurrir de que por error no se destruya y luego aparezca donde no debe. sí, efectivamente. Hay una pregunta online de las personas que están conectadas. Bueno, hay dos, estoy viendo. Les digo la primera. Nos pregunta Francisco Javier, ¿la comunicación de las reservas que vienen de OTA se hace por parte de ella? ¿Solo debemos comunicar las reservas propias? Ambigüedad absoluta del Real Decreto. Dayana, si quieres, que esta parte la habías comentado tú. Sí, ustedes se tienen que ceñir a que ustedes tienen que comunicar las suyas. La OTA tendrá que comunicar las de ellos. Es que no lo Ya, en los escritos de alegaciones eso está también recogido, ¿vale? Pero hoy por hoy es lo que hay. Les comento la siguiente pregunta de Héctor. Dice, buenos días. A la hora de reservas de grupo, ¿se pueden pedir los datos en un Excel sin documento oficial y luego que el cliente firme el documento a la llegada? delicada. Muy delicado. En ese caso, la responsabilidad sería de quién está recabando el dato y nos lo está cediendo a nosotros como establecimiento. Tendríamos que asegurarnos de que esa persona haya informado a los huéspedes.
Pero además, si no entendí mal, repite la pregunta, Liana, por favor. Dice, a la hora de reservas en grupo, se pueden pedir los datos en un Excel sin documento oficial y luego que el cliente firme el documento a la llegada. Una ¿Pero a sesión, quién le solicitan los datos? un tercero. Bueno, entiendo que en este caso puede ser un viaje organizado que nos venga desde Sí, reservas de grupo. un grupo y ya no haya una sesión de datos desde Cliente. una organización, un tercero, que nos cede ese listado. Claro, sí, es lo que comentaba El dato Iván. lo está recogiendo el tercero. Nosotros ahí Sí, estamos obligados a informar, sí, cuando se formalice. Pero ahí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que ese tercero informe. Pero la responsabilidad es del tercero, no es nuestra. Respecto a la pregunta anterior que había hecho Francisco Javier, dice, es que nuestro PMS solo lo hace con las reservas de OTA. Respecto a si debemos comunicar las reservas propias nada más, también las de las... es que las reservas propias también hay que comunicarlas. La pregunta era si había que comunicar las reservas que vienen de las OTAs, que ya las hace ellos por su parte, o solo las propias. Ah, no, vamos a ver. El AOTA que comunique la suya y ustedes las suyas propias, ¿vale? Claro, y las de OTA, cuando se formalice el check-in, habrá que volverlo a comunicar. Sí, se va a repetir. Se va a repetir. No es que ya cuando ya el AOTA ya comunique y ya ustedes no, es que se repite. Exacto. Ellos comunican como reserva y nosotros comunicamos como que el servicio se va a hacer efectivo. Exactamente. Porque podemos tener reservas que no se lleven a cabo. La persona puede reservar. Imagínense un terrorista que hace una reserva en nuestro hotel para despistar por lo que sea y nunca se... Habrá que ellos lo comunican como reserva y nosotros lo comunicaremos como que efectivamente se está alojando. No sé si hay alguna duda más. Sí. En el momento de recibir una reserva directa, tenemos que pedir entonces siempre al cliente que nos aporte su pasaporte y ya ponerlo en el momento de la reserva, o con su nombre e email es suficiente para nosotros notificar como reserva. Ese es otro de los problemas que tenemos. Porque cuando se hace la reserva no se solicitan todos los datos. El Real Decreto nos exige un listado de datos que, como saben, 17 campos, que son X número de datos. La reserva nosotros pedimos menos, pero es que luego al mismo tiempo nos exige que lo comuniquemos desde el momento de la reserva. Tenemos ahí una inseguridad jurídica absoluta. No sabemos exactamente. Nuestro consejo, comuniquen al menos el dato que obtienen y cuando se formalice ya comunican el resto. Nosotros siempre comunicamos lo que es el nombre completo, Efectivamente, que es lo que tenemos. el que tengan, Por ahora no nos ha dado errores, ¿verdad? A la hora de enviar los hospedaje, porque es una reserva. porque una vez. Efectivamente. Sí, exacto. Y incluso la orden, bueno, que todavía evidentemente está en desarrollo, pero la orden sí es verdad que se especifica si lo conoce el dato, ¿vale? Es decir, lo que pasa que todavía, como estamos viendo qué va a pasar con la orden, cuál va a ser su versión final, ¿vale? Pero sí es verdad que en las reservas lo especifica, ¿vale? Que es si lo conoce el dato, Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. ¿vale? Gracias. Sí. La última consulta mía, por lo menos ya no es jurídico, sino técnico, que habemos unos cuantos que todavía no nos podemos mandar la comunicación con el ministerio. Yo personalmente he mandado como 30 correos y no me dan solución. Ya sé si puede recomendar qué podemos hacer. Ahí, Ok. paciencia. Y el equipo técnico con el que tengan el PMS, etcétera, que les lleve Con mantenimiento. ellos está todo bien, están todos los datos metidos. Ya. Y el Ministerio del Interior el otro día mismo ya me responde, como no hemos recibido respuesta suya, damos por resuelto el problema. Digo, pues no, y vuelvo y le mando otra vez todo y... Es el principal problema que estamos viendo. Técnico Sí. puramente. Es que y llevamos así desde el 23 que tenía que haberse comenzado. Mm. Yes.
Exactamente. Lamentamos que no les hayamos podido aclarar más con respecto al Real Decreto, pero como saben es que ha sido una norma que se ha desarrollado de aquella manera y la orden ministerial pues ha estado a exposición pública, se han presentado las alegaciones y aún no tenemos respuesta. Esperamos que se modifique para el agrado de todas y de todos, pero es que hasta hoy no podemos decirle más. Es por eso también el motivo por el que lo hemos derivado un poco a protección de datos. También por el tema de las sanciones, porque nos olvidamos de que desde protección de datos la agencia nos puede sancionar y son muchísimo mayores incluso que las que pudiera imponérsenos por esta materia, ¿vale? Eliana, creo que por ahí había alguna consulta más de las personas que estaban online. Les comento. Pregunta, ¿cuándo hay que usar la relación entre los huéspedes? ¿Solo con menores? Entiendo que se refieren al parentesco. Sí, Sí. solo con menores. Lo indica así. Sí, que la gente un poco se echó manos a la cabeza de que había que señalar el parentesco entre las personas que se alojaban, solo cuando haya menores. Cuando haya menores. Pregunta relacionada con el check-in. Bueno, yo leo y ustedes. Dice, si solo comunicamos check-in y reservas propias del alojamiento, ¿hay que tener fichero de protección de datos o no es necesario? Sí, claro. El registro de actividades de tratamiento actividades- no se llama fichero. El quiero se llamaba antes. Es el registro de actividades de tratamiento. Cualquier ¿Qué organización- pasa? A ver, creo que tiene la duda quizás que se dé de alta en la agencia, eso no existe más. Es un documento interno que tiene que tener la empresa, ¿vale? La entidad que gestione y se denomina registro de actividades del tratamiento. Y uno de los tratamientos va a ser el check-in. Hay otra pregunta respecto al... Eso lo dejamos para otra jornada. Hay otra pregunta respecto al género de los huéspedes. Comenta que algunos no lo ponen y otros ponen otro. ¿Vale así o hay que corregirlo? Otro, pero claro, ahí nos vamos ya por unos berenjenales, Sí, que tenemos otro, en el caso de, masculino, femenino, otro. Respetando cualquier tipo de... sí. Pero claro, ya tenemos ahí otro debate abierto en el que tampoco se ha recogido en este Real Decreto. Es una de tantas cosas que no... Es que solo recoge sexo, ¿vale? Pero no recoge... Entonces deja tantas ambigüedades abiertas y dudas extremadamente ambiguo. que pensamos que con la orden se iban a desarrollar mejor, pero es que la orden son 4 cosas y no ha dado mayor luz. Entonces estamos esperando a ver qué pasa con la orden, ¿vale? Sí, es que ahí tenemos también otro problema añadido. Es que la orden lo que recoge es sexo, masculino o femenino. Sí, el sexo. Género Sí. es otro término totalmente diferente. Quizás también debemos de tener cuidado con esos términos porque género, pues ahí hay un abanico enorme. Sexo propiamente, pues sabemos que solo podemos señalar un masculino o femenino, ya después independientemente del género con el que la persona se identifique. Una última pregunta de manera virtual. Dicen, si mi sistema me deja el registro firmado digitalizado, ¿aún así debo imprimir el papel para firmarlo o con lo digitalizado es suficiente? Suficiente. Lo único que cuidado con la firma digital. Que la firma sea válida. Que Que sea una firma, sí. Que el sistema que esté utilizando tenga una firma que tenga seguridad jurídica, ¿vale? A ver, nosotros evidentemente, desde un punto de vista jurídico, siempre hablamos de tener cuidado con esos sistemas de firma porque puede haber una impugnación de la firma, ¿vale? Entonces, pues que el proveedor de ese sistema garantice que la firma que se recoge es válida, tiene seguridad jurídica. Si cuentan con un sistema de firma avanzado, no tienen Mejor. ningún tipo de problema. Creo que se repite la pregunta anterior, solo por contrastar. Es válido simplemente tener la copia digital, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que la firma es correcta, ¿no? Sí. 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 Es que es muy importante eso, porque la firma, hay diferentes, esto ya entraríamos en otros berenjenales. Hay diferentes tipos de firma, pero la firma manuscrita, ¿vale? Solo la misma firma manuscrita solamente es cuando tenemos un certificado, una firma certificada, ¿vale?
Ya después entramos en otra firma avanzada, firma simple, ¿vale? Entonces tendríamos que ver qué tipo de firma tiene para que sea una firma válida, que tenga validez jurídica. Para que esa firma, no, si se impugna, podamos demostrar que es la persona que me firmó. Con un sistema de OTP, con una firma avanzada, sería perfectamente válido. Sí. Claro, es que ahí tendría... Sí. En este caso sería, vamos a ver, ya nos metemos en otro mundo. El tema de las firmas es más técnico que, bueno, tiene una parte jurídica muy importante, ¿no? Pero en España se establecen, y en Europa se establecen 3 sistemas de firma válidos. Marcar un check para esto no se consideraría una firma. Una firma para esto sí podría considerarse, en caso de que nos la impugnaran, lo que se llama un OTP, que sería el sistema de firma avanzado, que esa persona reciba, por ejemplo, un SMS en su móvil con un código y lo valide. Eso sí sería un sistema de firma válido. Y ese kicking sí sería válido, porque podemos acreditar la identidad. Es Hay otras, complicado, hay pero otros hay sistemas sistemas... ¿Perdón? ¿Me oyen? Sí. Hay otros sistemas que miden el pulso, ¿vale? Y que se hace a través de tablets, que también son válidas, ¿vale? También son válidos. Porque es como que firmas con... Entonces, por eso, y eso está desarrollado y hay proveedores que lo Técnicamente se puede. lo tienen, ¿vale? Entonces, lo único es verificar eso, nada más. Pero poder se puede, ¿vale? Hay 3 parámetros, bueno, esto es otro mundo, ¿no? Pero si siempre en la directiva europea que habla de la firma electrónica, habla de que tiene que ser siempre algo que tú sepas, algo que tú tengas y algo que tú eres. Pues de esos 3 parámetros que haya 2. Algo que tú sepas, pues un código, algo que tú tengas, tu número de teléfono, que puedas a través del teléfono dar ese código, algo que tú eres, pues en el caso de la biometría, si pudiéramos utilizarlo, ¿no? Vale, pues si utilizamos 2 de estos parámetros se consideraría una firma válida, ¿eh? Pero bueno, ya nos metemos en otro mundo mucho más... Una pregunta que no me ha quedado claro, que es esto de guardar datos 3 años y que después de 3 años es obligatorio suprimir o es posible dejarlo, porque claro, tenemos una base de datos de un PMS y por fidelidad, historial de cliente, realmente podemos guardar y 7 años y quién sabe cuántos si seguimos con el mismo PMS. Entonces, ¿es obligatorio suprimir porque estará en base de datos de hotel o no? Te lo dejo a ti, Dayana, que hablaste de ¿A mí? esta parte. Vale, Para no vamos a quitarnos- ver. Es para De no quitarnos, momento, sí, de momento lo que indica el Real Decreto, voy a hablar desde el punto de vista del Real Decreto, ¿vale? El Real Decreto indica que en formato automatizado los tenemos que tener 3 años. Formato papel lo deja abierto, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo los quiero almacenar más tiempo, tendría que buscar una justificación para poder almacenarlo, porque tengo que también informar a la persona a la que le voy a recoger el dato cuánto tiempo lo voy a almacenar y por qué, ¿vale? Lo que en materia de protección de datos no se puede almacenar datos porque sí, es decir, no, los tengo ahí indefinidamente, no, tenemos que buscar el por qué. Y además, toda esa información, ¿para qué la voy a querer tanto tiempo? ¿Vale? Entonces, es analizar, esto habría que analizar el caso concreto y ver si se puede extender ese plazo para conservarlo y por qué, ¿vale? Y la cuestión está en que eso hay que hacerlo previamente, porque cuando informemos, la coletilla que aparezca debajo del check-in, ahí tenemos que señalar durante cuánto tiempo se van a mantener. Mm. Si el establecimiento los quiere mantener con posterioridad, por fines estadísticos, por lo que sea, eliminemos el dato personal. Se puede disociar o anonimizar. De buscar ya la forma, sí. Se podría buscar la forma. Quitamos nombre y apellidos y nos quedamos con varón de 50 años o mujer de 40 años que se alojó de tal fecha a tal fecha en este tipo de... Si es con esa finalidad, sería una forma. O puedo mantener el dato de contacto, ¿vale? Es decir, habría que ver
Si es toda la información o si es solamente el dato de contacto. O sea, será el caso en concreto del establecimiento para analizar, ¿vale? Sí, bueno, realmente es, a ver, quería decir que sí, nosotros nos interesa solamente que esta persona sí estaba en un complejo anteriormente. Bueno, contactos, no me interesa ni su DNI, ni su dirección y tal, eso absolutamente no me interesa, pero como eso está incorporado en base de datos, entonces es complicado ahora quitar algo, filtrarse con algo, es más fácil dejarlo así. Claro, pero en ese caso tendríamos que justificar al principio durante cuánto tiempo los vamos a almacenar. Eso tiene que estar, no se puede almacenar porque eso hay que justificarlo muy Ya se bien. está sancionando Hay que tener cuidado. por ese motivo, ¿eh? Hasta ahora es verdad que la agencia estaba siendo bastante laxa en este sentido, no se metía mucho, pero sí, ya han sancionado a empresas por mantener datos porque sí. Y no haber informado correctamente durante cuánto tiempo los van a almacenar. Sí. Que es lo que en la práctica pues se hace. Es algo que tenemos que ir corrigiendo. Pues si no hay más dudas, lo dicho, lamentamos no haber podido clarificarlo más, pero con las herramientas que tenemos ahora mismo no nos queda otra que ir trabajando con lo poco que tenemos. Vamos a ver qué ocurre con estas alegaciones y la orden ministerial esperemos que nos dé luz y nos facilite el trabajo, sobre todo eso. No sé, Eliana, si quieres comentar algo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y Muchas nada, gracias. para ver que lo que necesiten, les damos por ahí también, está nuestro correo electrónico, la página web. Cualquier duda que tengan, pues también a través de ahí pueden contactar con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias.